Definición. Si una curva C está definida en forma paramétrica por justamente estas ecuaciones, x igual a f de t, y igual a g de t, y el parámetro está en el intervalo a, b, es decir, que a es menor o igual que t, menor o igual que b. Estas tres expresiones definen una parametrización de una curva C. Y entonces, esta definición ofrece cómo calcular la longitud justamente de esa curva que tiene esta parametrización. Aquí f' y g' son continuas y no simultáneamente iguales a cero. ¿En dónde? En el intervalo donde están definidos los valores del parámetro. Y C se recorre solo una vez conforme T tome todos los valores del intervalo, desde A hasta B. Y entonces vamos a tener lo siguiente, que la longitud, que vamos a señalarla con L, va a ser igual a la integral definida justamente de la raíz cuadrada de la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las derivadas que definen, de las derivadas de las funciones que definen la parametrización de la curva. Es decir, f' de t al cuadrado más g' de t al cuadrado. Bien, y entonces, otra forma también de ver justamente esta expresión es L igual a la integral definida desde A hasta B, utilizando, por supuesto, la notación de Leibniz para la derivada. El primer término, en vez de tener F, tenemos a X, pero recuerde que X es igual a F. Entonces, da lo mismo derivar a X con respecto de T que derivar a F con respecto de T. Y el otro caso de manera similar, la derivada de y con respecto de t, por supuesto, ambos elevados al cuadrado. Entonces, cualquiera de las dos alternativas te va a llevar justamente a la longitud de la curva, cumpliendo las condiciones de que f y g son continuas y no simultáneamente cero, es decir, que no pueden ser, digamos, el punto del origen para las derivadas, para la función derivada de f y g. Bien, sin embargo, pudiera ser que la variable, el valor de alguna de ellas pudiera ser cero y no necesariamente la otra, o no debería de ser la otra, dice simultáneamente. En este caso, f de t es igual al coseno cúbico de t y g de t es igual al seno cúbico de t, con a igual a cero y b igual a 2pi. A diferencia del caso del área encerrada por la curva, A y B pues eran puntos que estaban justamente definidos de algún modo sobre la misma curva, o eran valores de X que definían los puntos o los vértices de la curva. Sin embargo, aquí A y B son los extremos justamente del intervalo de donde se toman los valores del parámetro para dibujar justamente la curva. Bueno, entonces vamos a calcular las derivadas f' y g'. El primero de ellos, ya lo hicimos en el ejemplo anterior, f' de t es menos 3 veces el coseno cuadrado de t, seno de t. Similarmente, tenemos la derivada de g' igual a 3 veces el seno cuadrado de t por el coseno de t. En estas dos derivadas tenemos, digamos que así, justamente, expresiones similares. La única diferencia es el signo. ¿El signo por qué? Porque la derivada del coseno es menos seno, mientras que la derivada del seno pues es solo el coseno. Bueno, bien, sustituimos en la fórmula de la definición que presentamos y tenemos así. Bueno, entonces tendríamos L, la longitud de la curva, le hemos llamado L, es la integral definida de 0 a 2pi de la raíz cuadrada de menos 3 veces el coseno cuadrado de t por seno de t al cuadrado, más 3 veces el seno cuadrado de t por coseno de t, todo eso elevado al cuadrado. Bien, veamos qué hacer en este caso. Entonces, al elevar al cuadrado cada uno de los términos, cada uno de los factores en el primer término, tendríamos 9, que resulta del cuadrado de menos 3, coseno cuarto de t, que resulta del cuadrado del coseno cuadrado de t. Seno cuadrado de t, pues por supuesto es el cuadrado del seno. Y así también para el otro término, 9 veces el seno cuarto de t, coseno cuadrado de t. Bien, entonces, simplificamos teniendo en cuenta que ambos términos tienen factores en común. ¿Cuáles son esos factores en común? El coseno cuadrado de t por el seno cuadrado de t.
y por supuesto el coeficiente 9. Si usted observa 9 coseno cuadrado de t por seno cuadrado de t, al realizar las operaciones, por el primer término de esta suma en el paréntesis, sería coseno cuadrado de t. Y en efecto, el estudiante puede comprobarlo. 9 veces el coseno cuadrado de t por seno cuadrado de t multiplicado por el seno cuadrado de t, pues justamente tendríamos este otro término. Bien, y tomando en cuenta justamente la identidad pitagórica coseno cuadrado de t más el seno cuadrado de t, que es 1, esta expresión integrando va a quedar solamente como 9 veces el coseno cuadrado de t por el seno cuadrado de t por 1, donde 1 es justamente la suma de los cuadrados de estas dos funciones trigonométricas, de acuerdo a la identidad pitagórica. Bueno, con esto tenemos entonces la integral de 0 a 2pi del seno de t coseno de t. Es una integral que el estudiante puede resolver fácilmente por sustitución, ya sea considerando que u es el seno de t o que u es el coseno de t. Y la derivada de u en el primero de ellos debe ser el coseno de t por derivada de t, o si se eligió como u coseno de t, la derivada debería ser el seno de t por la derivada de t. Si aplica justamente esa estrategia de integración, pues va a llegar que el resultado justamente de esta integral va a ser cero. Sin embargo, nosotros podemos ver o apreciar que en efecto ese valor de la integral, pues la integral estará resuelta muy bien, pero no corresponde a la longitud de arco de la curva, ¿sí? No puede ser cero. Sin embargo, pudiéramos analizar por qué es que dio cero. Ah, pues porque seguramente en los dos arcos por arriba la función es positiva. Sin embargo, los arcos que están en los cuadrantes 2 y 3, los valores de la función son negativas. Y dado la simetría justamente de la curva, pues uno se contrapone con el otro y por supuesto que así es como da cero. Bien, veamos entonces qué forma o cómo justamente realizar o, digamos, plantear esta integral para que el resultado no sea cero y si nos dé un valor, digamos, que sí sea creíble. Para esto vamos a calcular solo uno de los cuatro arcos que forman el astroide, como lo hicimos con el caso de la integral, ¿sí? Y nos referimos al arco que está, digamos, en el primer cuadrante, ¿sí? Entonces, L va a ser igual desde 0 hasta pi medios. Tenga en cuenta que este arco, para dibujar el arco en el primer cuadrante, el valor del parámetro debe comenzar en 0 y terminar en pi medios. Para dibujar el otro arco en el segundo cuadrante, el parámetro recorre de pi medios a pi. Y en el tercer cuadrante, de pi a 3 pi medios. Para el último cuadrante, en el cuarto cuadrante, tendríamos que tomar el parámetro desde 3 pi medios hasta 2 pi. Y así es como podemos dibujar justamente, o como hemos dibujado justamente la curva siguiendo esta parametrización. Entonces, de esta manera está justificado que nosotros vamos a usar los valores del parámetro de 0 a pi medios. Bien, y entonces hacemos el planteamiento. L minúscula va a ser igual a la longitud de esa sección de la curva, desde 0 hasta pi medios de 3 veces el seno de t coseno de t derivada de t. Bien, el estudiante puede resolver esta integral y comprobar que en efecto son 3 medios. Bueno, y entonces, dado que L es solo es la longitud de un solo arco en uno de los cuatro cuadrantes, bien, entonces, con esto tenemos que L va a ser igual a 4 veces L minúscula. Es decir, vamos a multiplicar para obtener la longitud del arco completo 4 por 3 medios. Y entonces tendríamos, con este caso, pues 6 unidades de longitud. Bien, hasta aquí queda este caso.